Avanza y al PRO, y por otro lado también al kirchnerismo. Sí, por supuesto, el Frente de Izquierda es una alianza de 4 partidos de la izquierda que se sostiene hace 14 años, que hemos conquistado no solamente un lugar en cada lucha del pueblo trabajador, sino también en los recintos del Congreso Nacional, de la legislatura, de los consejos deliberantes. De hecho, la última elección legislativa, porque tengamos en cuenta que esta es una elección legislativa, en la provincia de Buenos Aires obtuvimos diputados provinciales, concejales por primera vez en muchos distritos importantes como La Matanza, Merlo, José Cepaz, Moreno, y nos parece que la izquierda es la fuerza que va a terciar en esta polarización que van a intentar. Por un lado, entre la Libertad Avanza, que quiere avanzar, valga la redundancia, con la motosierra, con el ajuste a todo el pueblo trabajador. Muchos se dieron cuenta que el ajuste no era contra la casta, sino que era contra el jubilado, el estudiante que defiende la educación pública, la docencia, la salud pública, ¿no? Ahí tenemos las trabajadoras y trabajadores del Garrahan, que son un gran ejemplo de lucha. Y por otro lado, Axel Kicillof dice que el gobierno de la provincia de Buenos Aires es un escudo frente a este ajuste. Yo creo que le tendría que decir a muchos trabajadores, por ejemplo, de Georgalos que enfrentan los despidos, de Seco, de Molinos, si el escudo es Daer, con quien se abraza, o Andrés Rodríguez, que es de UPCN responsable de dejar pasar miles de despidos en el Estado. ¿Ese es el escudo del que habla Nicolás, Axel vos Kicillof? fuiste candidato a presidente. Sí. ¿Y cómo es bajar de candidato a presidente a ser... Mira, nosotros somos luchadoras y luchadores, tenemos el orgullo de que nuestras compañeras y nuestros compañeros nos hayan propuesto, tanto a mí, a Romina, a Laura... No se te caen los anillos, eso es lo que... Por supuesto, nosotros encabezamos esta lista en una elección con cancha inclinada, digo, porque esta elección es producto de la interna del peronismo y del capricho de Axel Kicillof, que puso una elección por primera vez separada de la nacional en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde obviamente para las fuerzas como las nuestras, sin espacios cedidos en los medios, sin espacios gratuitos como hay en la nacional, son pocos, pero son algunos, sin financiamiento acá la izquierda estatal, siempre vino. nosotros, por supuesto, lo que quiero decir es que había spots que son pocos segundos, pero bueno, en esta elección nosotros convocamos a todos los sectores del pueblo trabajador a que apoyen una oposición que no tranza, y es el Frente de Izquierda. Déjame hacer una pregunta, Romina, porque el gobierno va a hacer en la provincia de Buenos Aires campaña por la inseguridad. Por la inseguridad, ¿no? Puso un excomisario, ahora vamos a confirmarlo, pero... Bueno, mira, la provincia de Buenos Aires claramente es un terreno del delito organizado y protegido y amparado por el Estado. Lo mismo que ocurre en todas las provincias y que donde también es cómplice el gobierno nacional de Milei. Así que en este punto nosotros tenemos claro que todos los trabajadores en las barriadas sufren esta situación del accionar del delito protegido por la policía, por el Estado, por el sector político, por los jueces. Nosotros queremos desmontar justamente ese proceso del delito organizado. Pero justamente, como decía Nicolás, nosotros que tenemos una fuerza militante real en toda la provincia de Buenos Aires, podemos ver cómo, por un lado, enfrentamos en todas las luchas al gobierno nacional y su motosierra, y también tenemos que enfrentar al gobierno provincial que ajusta en los hospitales, como puede dar cuenta Laura, que encabeza la 8ª sección, ajusta en la educación, y tenemos uno de los salarios peores del país en materia educativa, y en ese sentido el Frente de Izquierda es la alternativa independiente frente a esos dos bloques capitalistas, ¿no? Sí, Laura. Sí, exactamente. Digamos, las listas del Frente de Izquierda están compuestas por trabajadores y trabajadoras, jóvenes, el movimiento de mujeres, trabajadores que vivimos de nuestros salarios. Yo soy médica de terapia intensiva del Hospital Horacio Sestino de Ensenada. Bueno, encabezo la 8ª sección electoral porque precisamente los límites entre los partidos, digamos, entre un municipio y otro son muy difusos. Yo vivo en La Plata hace muchos años y la gente no sabe de qué sección electoral es. Y eso esto lo decía recién Nico, en relación a la cancha inclinada, en relación a que es una elección a medida de la interna del peronismo y de los partidos del régimen, y las listas del Frente de Izquierda es otra cosa. Y en la provincia de Buenos Aires, las trabajadoras de la salud, los trabajadores de la salud, podemos dar cuenta del estado de situación y de la precarización a la que no solo este gobierno de Axel Kicillof, María Eugenia Vidal y todos los gobiernos anteriores han tenido con quienes hemos sostenido desde la pandemia
en la pandemia una situación crítica, ¿no? Seguro. Hay que recordar, bueno, muchos de ustedes lo saben, son del campo de la salud, digamos, y saben que en la provincia de Buenos Aires la situación fue catastrófica y fuimos las y los trabajadores quienes sostuvimos esa... Sí, lo hacemos corto. Déjame tenemos un agregar montón una de sola cosas, cosa, sí. que el Frente Izquierda justamente se presenta en las 8 secciones electorales, En 100 que junto con Nicolás en la tercera está Mónica Schlotauer y Pablo Giachelo, y que en la primera junto conmigo está Alejandro Bodar, y que la fuerza de nuestra lista tiene que ver con este esfuerzo que hacemos en presentar los 4 principales partidos de la izquierda una enorme cantidad de trabajadoras y trabajadores que representan este programa de lucha cotidiana y a la vez Bien. de intervención Gracias, política en sí, el gracias. proceso en más de electoral. 100 municipios, ¿no? Donde Dale. vamos a dar pelea. Bueno, Gracias. gracias. Tenemos las primeras definiciones, Manu. Marce Edgar, vamos a repasar ya los 8 nombres que van a encabezar las listas libertarias o esta alianza de la Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires. Por la primera, lo confirmaban ustedes al inicio del programa, Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, alineado con Patricia Burlich, ya el único intendente hoy de la Libertad Avanza, de los más importantes. Primero que se pasó, ¿no? Del El PRO a- primero que se pasó en su momento. Aparece Natalia Blanco, también del PRO, para la segunda sección electoral. Es de Zárate, concejal de Zárate, responde políticamente a Cristian Ritondo. Aparece como opción en la segunda sección electoral, la que tiene a San Nicolás como el distrito más poblado. Lo decían ustedes al comienzo del programa también, este nombre desconocido para la gran mayoría. Era sorpresa, Maximiliano ¿no? Bondarenko. La sorpresa, excomisario, referente de Sebastián Pareja, el armador, el presidente del partido La Libertad Avanza, en particular en Florencio Varela, en ese municipio. Ya compitió en su momento para ser, por ejemplo, concejal. Estuvo alineado con Facundo Manes en su momento, también con Emilio Monzó. Tiene un recorrido político más allá de su pasado en las fuerzas, en la policía bonaerense en particular. Es el nombre, lo acompaña en el segundo lugar. Es la sección que todavía falta cerrar, porque hay un lugar ahí en el Y están con todo, Sí, ¿no? con Ahí ese peleándose, Libertad Avanza, el PRO y... con la fuerza del cielo, ese ruido en particular. El quinto lugar por ahora vacante, aparece segunda Maru Sotolano, actual O sea, diputada no nacional del firmó Sotelo. PRO. No por ahora. No Por por ahora. razón, el mal humor que tenía, Me dicen ¿no? ese lugar reservado a priori para él. Entraría, es un lugar entrable, como se le dice a esta hora en el cierre de listas, pero todavía esta tan importante sección en términos demográficos, más de 5 millones de votantes, tiene su nombre propio, excomisario, y falta solamente llenar ese quinto lugar reservado a priori para Sotelo. Veremos qué es lo que pasa. Sí. Pasamos a la cuarta. ¿Cómo seguimos? Dale. En este caso, un funcionario actual, funcionario del Ministerio del Interior, en realidad la Vicejefatura de Gabinete de Interior, se llama Gonzalo Cabezas, la cuarta sección electoral. Chivilcoy, Chacabuco. Tiene, por ejemplo, a Junín, cuyo intendente Pablo Petreca quedó afuera de esta alianza, por eso no está formando parte de esta lista y sí va con Somos Buenos Aires. Es el actual funcionario que tiene a cargo la relación entre el gobierno nacional y los municipios. En particular, Gonzalo Cabezas es la cuarta. La quinta, como lo decíamos, Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, va a encabezar esta sección con acuerdos con Sebastián Pareja también. Aseguran desde el entorno de Montenegro, de hecho lo publicó él mismo en sus redes sociales hace un rato, no se trata de una candidatura testimonial. Va para el Senado de la provincia de Buenos Aires, Hay eventualmente. algunos que dicen que, digamos, en Montenegro, digamos, es candidato y que podría ser en una eventual reestructuración de gabinete, miembro del gabinete de, precisamente, de Javier Milei, con lo cual ahí diría, bueno, no es que no Absolutamente. cumplí mi palabra, sino que voy a otro cargo, ¿no? Absolutamente. Pensemos también, Marce, que la hoy ministra de Seguridad, por ejemplo, por citar un área muy específica en la que Sí. tiene experiencia Montenegro, va a ser muy probablemente candidata a senadora y por lo tanto senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Por eso quedaría vacante ese lugar. Es una alternativa a Montenegro. En el caso de, para ese cargo. En el caso de Valenzuela, muchos también dicen que si él gana, se posiciona como candidato a gobernador en el 2027, ¿no? Exactamente, hay que ver esa convivencia, cómo se da también Sí, con sí, Sebastián sí. Pareja, ¿no? Porque Obvio. ambiciones y autopostulaciones no faltan, pensando en ese Obvio, 2027. La sexta, Bahía Blanca, Monte Hermoso y Mediaciones. Tiene a Oscar Lieberman, lo escuchamos hace un rato aquí Sí. en A Dos Voces. Fue el candidato, responde a Sebastián Pareja, es economista, fue el candidato de la Libertad Avanza en 2023 a intendente. De hecho, fue el candidato, algunos dicen, por el cual terminó ganando un intendente de la Cámpora, peronista, por la división de votos en su momento con el PRO. Bueno, ahora irían unificados porque Héctor Gay también habló aquí en este especial de A Dos Voces, ex intendente de Bahía Blanca, irá tercero en esa lista. La séptima sección, la menos populosa, la que tiene menos votantes, tiene a un funcionario actual del ministro
del Ministerio de Economía, un subsecretario legal del Ministerio de Economía, Alejandro Speroni, sección que tiene como ciudad con más votantes a Olavarría. La octava, La Plata. Aquí dos configuraciones. Un apellido conocido, no el de Juan Esteban Osaba, responde directamente a Sebastián Pareja. Va a ser el primer candidato en esta sección. La octava es básicamente La Plata, la capital bonaerense. Y en el tercer lugar de esta sección, el nombre es el de Francisco Adorni, a quien veíamos entrar hace un rato nada más, actual funcionario del Ministerio de Defensa. ¿No va primero? No, va tercero Francisco Adorni, detrás de Juan Esteban Osaba, que responde directamente a Sebastián Pareja. Se había barajado también la posibilidad de Adorni como quien encabece la lista de Adorni también es versátil, porque ahora es funcionario también. Es funcionario del Ministerio de Defensa. Juega en toda la cancha, ¿no? Funcionario del Ministerio de Defensa, más allá de, por supuesto, hermano del vocero presidencial, que ya fue candidato también. Ya es el segundo Adorni candidato en lo que va del año. Porque ahora Manu, vos detallaste todo, está perfecto. ¿Esto qué indica? Ganó Karina, ganó Pareja, ganó los Menem, perdió Caputo. Rotundo triunfo político de Sebastián Pareja, de Lule Menem, de los Menem en ese armado territorial. En la foto con Karina Milei en La Plata. Karina Milei está en La Plata en este momento terminando. Y entonces, Manu, el triángulo se acabó. El triángulo de hierro, cuanto menos, está muy oxidado, Marce, Edgar. Habrá en todo caso que ver cómo se acomoda. Hay que ver en todo caso si Santiago Caputo, que es lo que pretende tanto Sebastián Pareja como los Menem, cumple su función original, la función de estratega de campaña para esta elección en la provincia de Buenos Aires. Hay que ver cómo continúa esta relación. Vamos. Esto recién empieza. Esto recién empieza. Lara, a ver, por lo que estamos viendo, acá lo que importa es la figura de Milei y no de los candidatos, en el caso de La Libertad Avanza, ¿no? En el caso de La Libertad Avanza, tanto en provincia de Buenos Aires como después para las nacionales, la figura de Milei tracciona. Hoy es la única figura política nacional que tracciona votos en cualquier lugar donde se presente. Cuando nosotras vamos a preguntar por quién votaría por un candidato de La Libertad Avanza. Si les damos opciones de espacios, es por un candidato de La Libertad Avanza. Si les damos opciones de nombre, por un candidato que apoye Javier Milei, independientemente de quién encabece, de cuál sea el nombre. Y eso... Porque acá, perdóname, digamos, como que lo que nos contaba Manu, ¿no? Que, o sea, Valenzuela es conocido, Montenegro es conocido, el resto no es conocido, digamos, ¿no? Ese era el gran problema y la gran incógnita, ¿no?, que presentaba La Libertad Avanza tanto para estas provinciales como para las Porque en la nacionales. ciudad pusieron a Adorni, que era el vocero presidencial. Era conocido. Y por lo menos era conocido. Bueno, pero la provincia de Buenos Aires es compleja, ¿no? Sí. Esto que hablábamos. Una cosa es, bueno, la tercera, la segunda, la primera, el caso después del el resto comisario, les... que es desconocido el comisario como figura, bueno, la fuerza de seguridad, la policía lo conocerá, pero... Sí. Para la gente... ¿Cómo haces para potenciarlo? ¿Tiene que ir Milei ahí a La Matanza? En ese caso tenés, en términos de estrategia electoral, tiene quizás dos fortalezas. Una es, si el principal problema para los bonaerenses es la inseguridad, la figura de un comisario, independientemente de quién sea, es algo que paga. Y por otro lado, si es un candidato que apoya al presidente Milei o es un candidato que va encolumnado detrás de La Libertad Avanza, tracciona. Entonces no parece una mala elección, más bien todo lo contrario. Bien, muy bien. Gracias, Lara. Ahora nos vamos con Ana Ortiz, estamos en todos lados, faltan menos de 25 minutos. Ana la lleva más fácil, ¿no? Y ahí está medio, bueno, hay muchos heridos, pero está como organizado. Ojo, atención, estamos con María Fernanda, con el partido justicialista, el kirchnerismo, que ahí la cosa está que arde, ¿no? Sí, Ana. Marce, mira, no es tan fácil porque nos vamos moviendo de un lado al otro, porque nosotros estábamos recién en la esquina de 13 y 45, donde los candidatos por sección electoral iban firmando y ya estaban incluidos dentro de la lista. Pero en este hotel de la ciudad de La Plata, que es muy céntrico, es enfrente de la Plaza Moreno, enfrente de la Catedral de La Plata y del municipio también, acá mismo está el hermano del vocero presidencial Manuel Adorni. Hoy es una figura clave, ¿por qué? Porque Karina Milei era quien seguía el minuto a minuto de lo que estaba pasando en las listas y lo quería posicionar como la persona que encabezaría la lista por la octava sección electoral, ¿no? La ciudad de La Plata. Por eso va a ser fundamental contar con la palabra de él si en algún momento sale y hable con nosotros.
Y además, ¿por qué estamos acá? Porque es probable que si una figura tan importante, tan cercana a Karina Milei está concentrado en este lugar, es probable que las figuras más importantes de esta alianza se acerquen acá. Ustedes vieron la foto, ¿no?, de Karina Milei, que estaba junto a Lule Menem, que estaba junto a Pareja, Ritondo y a Santilli. Y bueno, ella ahí un poco mostró quiénes son los que están muy cerca de ella y logró la gran mayoría de los lugares en las Y los gana la foto de los Uno ellos ganadores. es la foto de los ganadores del día de hoy. Acá hay uno de ellos, el hermano del vocero presidencial, tan cercano a Karina, está en este lugar, está en este momento. Bueno, veremos quién decime, se va Ana, acercando. Sí. ¿Qué pasa con los referentes del PRO, lo que hicieron el acuerdo? Ritondo, Bueno. Santilli. Bueno, estuvo el intendente de Mar del Plata, sí, ¿y ellos? Sí. Bueno, con Ritondo y con Santilli ni siquiera lo llegamos a ver. Lo que nosotros vimos hoy fue a Montenegro, que directamente encabeza la lista, y la vimos. Vimos también alguno que otro intendente que también, Diego Valenzuela, que hace rato largo, que está más cercano a la Libertad Avanza que otra cosa, que también encabeza la lista. A último momento, muchos de los intendentes del PRO que habían hablado con Ritondo y que le habían dicho, mirá, ojo, porque si no tenemos nuestros lugares, vamos a perder mucho poder en el Consejo Deliberante y tenemos que saltar.